La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra del Señor: escribe esto al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Y vamos a hablar de las características que tenía esta iglesia. Y por eso este mensaje, esta conferencia, yo la he intitulado Las bendiciones de volver al primer amor. Sabe, esta iglesia a la cual Jesús dirige esta carta era una iglesia que quedaba en la ciudad de Éfeso. Éfeso significa literalmente deseo ardiente. Otra traducción que podemos nosotros darle etimológicamente a lo que significa la palabra Éfeso es fervorosa. Eso habla de que era una iglesia o era una ciudad fervorosa. Saben, esta ciudad quedaba ubicado en un puerto y por lo tanto, por obvia razón, era un centro comercial. Era una provincia rica, era una provincia económicamente pujante, pero también era un centro cultural y muy popular, ya que tenía una arquitectura preciosa aquella ciudad, y era famosísima por el templo de Diana en aquella ciudad. El apóstol Pablo habla de Éfeso o Diana de los efesios, que era una divinidad griega, una divinidad pagana. Y posiblemente a la adoración a Diana vino este nombre de ser una ciudad ardiente, fervorosa. Y en medio de este contexto se levantó una iglesia, una congregación, un grupo de creyentes, lo cual vino a formar la iglesia de Éfeso. Y en esta ciudad Pablo comenzó su trabajo y luego ordenó a Timoteo como pastor de esta iglesia. Y dice la tradición, dicen algunos comentaristas, que años después el apóstol Juan, después de su regreso de Patmos, de haber estado desterrado en aquel lugar, permaneció como pastor de esta iglesia y ahí falleció y partió a la presencia del Señor. Ahora, esta iglesia tenía características bien interesantes, características bien especiales. Y Jesús comienza su mensaje a esta iglesia diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, en su mano derecha, y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Hay cosas bien interesantes de la manera como Jesús se presenta. Jesús dice que Él
el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha es el que está escribiendo la carta. ¿Sabe? Según Apocalipsis 1:20, dice que las estrellas son los mensajeros, o sea, los ministros, los pastores de la iglesia. Y, ¿sabe? Una estrella tiene como propósito brillar. Una estrella tiene como propósito alumbrar. Una estrella tiene como propósito dar luz. Y esto habla de que los ministros hemos sido constituidos por el Señor para alumbrar, para brillar, para disipar las tinieblas, para manifestar la gloria de Dios. Pero hay una cosa bien interesante, mis amados, y es que la Biblia dice que esas estrellas estaban en la diestra de Jesús. La mano derecha de Jesús era la que tenía en alto aquellas estrellas, y era la mano derecha de Jesús las que las hacía brillar. Esto habla de que la única manera de nosotros como hombres de Dios afectar, la única manera de poder nosotros brillar y manifestar la gloria del Señor, es permitiendo que la mano derecha de Jesús sea la que nos posicione y nos eleve a lugares de altura. ¿Sabe? Tú nunca, varón de Dios, vas a brillar. Tú nunca. Y cuando hablo de brillar, no estoy hablando simplemente de prestigio, no estoy hablando de grandeza humana, estoy hablando de brillar con la luz de Jesús, de brillar a causa de la gloria de Dios. La única manera es cuando tú te sometes, cuando yo me someto, cuando yo me doblego, cuando yo permito que Jesús sea quien me eleve, cuando tú permites que los hombres te eleven, cuando tú permites que las maquinarias humanas eleven. Porque también es posible que la maquinaria humana, también es posible que el sistema eleve estrellas, ministros, y los haga brillar. Pero tarde que temprano esa luz se va a disipar. Pero cuando tú permites que sea la diestra del maestro la que te eleve, tú estás determinado a brillar y a brillar por siempre. Porque esa es una luz que nadie podrá apagar. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Sabe? Jesús dice que Él está en medio de los 7 candelabros. Y el mismo versículo 20 del capítulo 1 dice que los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. ¿Sabe? Estos candelabros simbolizan la iglesia del Señor. Y ¿sabe? Jesús está hablando de los candelabros porque la iglesia tiene como propósito brillar. La iglesia tiene como propósito ser reflectora de la verdad. La iglesia tiene como objetivo ser luz para aquella sociedad y para aquella generación que está en tinieblas. La iglesia tiene como objetivo alumbrar el camino de los ciegos, abrir los ojos de los ciegos. Es por eso que el llamado de Jesús a la iglesia de este tiempo es a no olvidar su función, su llamado como luz en medio de las tinieblas. Y Jesús dice, el que anda en medio de los candelabros, un candelabro sirve primordialmente es para alumbrar, para disipar las tinieblas. Y Jesús está diciendo, iglesia, no olvides tu lugar, no olvides que yo te he llamado no simplemente a estar por estar. Yo no te he llamado para que hagas parte del status quo, no, yo te he llamado para que tú rompas los moldes y alumbres en medio de una sociedad sangrante, ciega, llena de tinieblas. Por eso el Salmo, por eso Isaías 60 dice, levántate y resplandece. Es el tiempo de que la iglesia se levante del letargo. Es el tiempo de que la iglesia se levante del adormecimiento. Es el tiempo de que la iglesia se levante de la comodidad. Es el tiempo de que la iglesia se levante, aleluya, de la cantidad de circunstancias, de ataduras mentales, de andamiajes humanos que se han levantado y que comience a alumbrar. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados, para afectar esta sociedad, no para dejarnos apagar por las tinieblas de la sociedad. ¿Sabe? Hoy mucho pueblo de Dios se ha dejado afectar. Por eso
Dios le está diciendo a Jeremías en el capítulo 15, Dios le está diciendo en el versículo 20, Dios le dice, si te conviertes, yo te restauraré. Y luego le dice, serás como mi boca. Ellos conviértanse a ti y no tú te vuelvas a ellos. Ellos son los que se tienen que volver a nosotros. Pero hoy mucho pueblo de Dios se está dejando afectar por las tinieblas y se está convirtiendo en tinieblas, cuando es tiempo de alumbrar, cuando es tiempo de manifestar la gloria del Maestro. Y el Señor le dice, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y dice que esos candelabros no son cualquier tipo de candelabro, habla de oro. Porque esto habla de que la iglesia tiene un valor importantísimo para Jesús. Por eso la iglesia no podemos tratarla de cualquier manera. Por eso la iglesia, aleluya, no puede constituirse en cualquier agente, en cualquier organismo, simplemente estar por estar. No, porque la iglesia es algo poderoso. Es algo sobrenatural, es algo que tiene mucho valor, tiene tanto valor que Él dio su vida para constituir su iglesia. ¿Sabe? El que está en medio de los 7 candelabros, eso habla de que Jesús está en medio de su iglesia para vigilarla, para protegerla, para socorrerla, pero también para reprenderla. Es tiempo de que la iglesia brille, es tiempo de que entendamos que tenemos que alumbrar. Pero sabe, así como la luna que recibe la luz del sol y de esta manera alumbra, la iglesia nunca va a poder alumbrar si no permite que el sol de justicia, que es Jesús, brille en ella. Sabe, dice el Señor, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y el Señor comienza a decir que Él conoce, y esto habla de la omnisciencia de Jesús. Esto habla de que Él todo lo conoce. Él conocía la obra y el carácter de cada uno de los miembros de la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que no solo Jesús conoce tus obras, sino que conoce también el carácter de tus obras. Él no solo sabe lo que tú haces, sino que Él sabe el por qué tú haces lo que hace. Que a la hora de la verdad es la razón por la cual Él califica o cualifica o juzga, digámoslo así, las obras de cada uno de nosotros. No es solamente el que tú hagas las cosas, sino el por qué lo haces. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué lo haces? Y Él está diciendo, yo conozco tus obras. ¿Sabe? Porque no hay absolutamente nada que se pueda esconder a los ojos del Señor. Por eso el salmista en el Salmo 139 está diciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé yo de ti? Si subo a lo alto, ahí estás tú. Si desciendo a lo profundo, ahí estás tú. Donde quiera que yo vaya, tus ojos me van a ver. Porque Él mira, Él conoce todo y conoce las intenciones y los móviles de tu corazón, el por qué haces lo que haces, para qué lo haces y para quién también lo haces. Yo conozco tus obras, Y luego dice, tu arduo trabajo. ¿Sabe? Esta iglesia era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que servía con fervor. No se olvide el nombre de esta iglesia, Éfeso, deseo ardiente. Era una iglesia fervorosa en el servicio que prestaba para Dios. Él sabe que esta iglesia era una iglesia que trabajaba fuerte. Y el término griego que se utiliza aquí en arduo trabajo es literalmente, significa aquel trabajo que nos lleva hasta sudar, hasta agotarnos. Era una iglesia que trabajaba fuerte. Era una iglesia que a causa de su trabajo quedaba exhausta. Era una iglesia que utilizaba toda su energía y toda su concentración mental. Era una iglesia que no se detenía para servir a Dios, que todo lo daba para el servicio del Señor. Y luego le dice, y tu perseverancia. Esto habla de que era una iglesia que era constante. Era una iglesia que trabajaba
pero trabajaba con constancia. Era una iglesia que constantemente iba dándole, y tu perseverancia. No era una iglesia que se amilanaba frente a las circunstancias como nosotros hoy en día y nos detenemos. No, era una iglesia perseverante. Perseverar significa permanecer por mucho tiempo. Era una iglesia que permanecía. Y tu perseverancia. Y que ahora perseverancia también es paciencia. Porque era una iglesia que permanecía a pesar de cualquier dificultad. ¿Sabe? Es el carácter de la valentía. Aquella que nos ayuda a permanecer a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades. ¿Sabe? La gente perseverante, porque paciencia significa perseverancia. Paciencia significa permanecer a pesar de la opresión, a pesar de la dificultad. Pero para poder ser paciente se necesita valentía. Porque solo los valientes son los que siguen a pesar de las dificultades. Y luego dice, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has probado y los has hallado mentirosos. Esto habla de que era una iglesia que tenía discernimiento. Y sabe, hoy se necesita dentro de nuestras iglesias y de nuestra iglesia, se necesita discernimiento. Sabe, el discernimiento es la capacidad que nos da a nosotros de detectar, de poder saber cuál es la fuente que está detrás de cada situación y de cada circunstancia. Si es una fuente humana, divina, o una fuente satánica. Pero esta iglesia tenía discernimiento. Dice que ellos sabían, que ellos probaban, que ellos detectaban el espíritu de los ministros y sabían quiénes eran falsos. Ellos sabían quiénes eran lobos rapaces. Era una iglesia que tenía discernimiento. Era una iglesia que no soportaba a los malos, no soportaba la maldad. Era una iglesia que no era tolerante con el pecado de muchos, ni era tolerante con la indisciplina, no era tolerante con lo malo que se manifestaba. Pero sabe, llegamos al versículo 4 o al versículo 3, dice, y has sufrido y has sido perseverante y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sabe, era una iglesia que tenía muchas cosas dignas de elogio. Era una iglesia que había trabajado fuerte. Era una iglesia que tenía discernimiento. Era una iglesia que hacía muchas cosas buenas. Era una iglesia que trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor. Y esto que habla de que trabajaba arduamente por el nombre del Señor, tiene que ver con el servicio arduo, con el trabajo fuerte, con ganar almas, con discipular. Era una iglesia que amaba y que trabajaban por amor de su nombre. Pero hay una diferencia muy marcada entre trabajar por amor del nombre del Señor y en perder el primer amor. Porque trabajar arduamente por amor de su nombre tiene que ver con el servicio, con lo que hagamos, con las actividades. Tiene que ver con esas situaciones. Era una iglesia que trabajaba fuertemente por amor del nombre del Señor y no desmayaban. Seguían a pesar de las circunstancias. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabe, cada uno de nosotros en esta mañana, mis amados oyentes, tenemos que tomar la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre amigos, sobre familiares, sobre posiciones. Porque cuando nosotros miramos el caso de la vida de Abraham, Dios lo había enriquecido grandemente, no solo en dinero,
sino que lo había enriquecido en fe. Dios lo había enriquecido en adoración. Pero llega un momento cuando este hombre se encontraba en medio de prosperidad y en medio de éxito, y Dios le hace una petición a Abraham, y es que sacrifique a su hijo único, a su único hijo, a Isaac, aquel que él había esperado durante 25 años de su vida. Y Dios le dice, sacrifícalo. Y Abraham obedece, sube al monte, lleva a su hijo, lleva la leña para el sacrificio, y en el momento mismo donde aquello que había esperado durante 25 años y que recibió milagrosamente estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no lo hagas, porque ahora conozco, Abraham, que tú me temes. Ahora sé que estás dispuesto, no porque Dios no lo supiera, sino que Dios quería manifestar que Abraham supiera lo que había en su corazón. Y sabe, esto nos enseña a nosotros que el desafío más grande para nosotros, así como lo fue para Abraham, es que amemos al Señor por encima de todo. Sabe, esta iglesia había hecho muchísimas cosas. Tenían discernimiento, tenían paciencia y perseverancia. Era una iglesia que trabajaba duramente por amor del Señor. Era una iglesia que era firme. Era una iglesia que tenía celo, pasión, y que no permitían lo malo dentro de la iglesia. No permitían que la iglesia se corrompiera. Pero, ¿sabe? Les faltaba, a pesar de eso, les faltaba algo. Y era que habían dejado el primer amor. Ahora la pregunta es, ¿qué es el primer amor? ¿Saben? No hay diferencia en el primero y el último amor. Porque por lo regular, cuando nosotros escuchamos hablar del primer amor, nosotros creemos que el primer amor tiene que ver con los primeros días que nos entregamos a Jesús. Pero sabe, eso no tiene que ver. El problema es que esta iglesia había dejado el fervor, había dejado la pasión, había dejado el ardor por Jesús y habían perdido el primer amor. Sabe, el primer amor es el amor absoluto. El primer amor es el amor donde Jesús tiene el primer lugar. Sabe, el primer amor no tiene que ver con el amor que tuvimos cuando nos convertimos recién al Señor. El primer amor tiene que ver con, no tiene que ver absolutamente con el correr del tiempo, no tiene que ver con calidad de tiempo, sino con prioridad de lugar. ¿Sabe? Porque se supone que después de muchos años, nuestro amor tiene que haber madurado y tiene que ser mucho más firme que cuando recién nos convertimos. Porque ya hay madurez, porque hay conocimiento. Lo que habla aquí del primer amor es de aquel amor que le da la preferencia a Él. Lo que está hablando aquí es del amor que le coloca a Él en el lugar preferencial, en el lugar supremo, en el primer lugar. ¿Sabe? El primer amor es el amor que tú tienes y la pasión que tienes por Jesús, por Él, por su reino cuando te levantas, pero también que es el primer amor que tú tienes cuando te acuestas. Esto no habla de orden de tiempo, sino de importancia, de prioridad. ¿Sabe? La versión original no dice porque has dejado tu primer amor, sino dice porque has dejado el más grande amor. Es el más grande amor. ¿Sabe? Esta iglesia había caído en esa situación. Habían perdido el amor genuino, el amor puro, el amor constante. Y ellos llegaron al estado de perder la devoción y el amor prioritario y cayeron en confusión. Porque cuando perdemos el primer amor, caemos en confusión. Y creemos que por hacer mucho, por orar, por ayunar, por ir a la iglesia, por hacer esto, por hacer lo otro, estamos bien. Pero sabes, son solamente obras religiosas. Y no estoy diciendo que no ores, debemos de hacerlo. No estoy diciendo que no te congregues, debemos de hacerlo. No estoy diciendo que no ayunes. Lo que estoy diciendo es que cuando se pierde el amor, esos son obras muertas.
simplemente mecanismos religiosos. Y sabe, mucho pueblo de Dios está confundido creyendo que por el activismo, que por lo mucho que hagan van a tener agradado al Señor. Pero esta iglesia había perdido la identidad, habían perdido la verdadera comunión con Dios y estaban en un estado de muerte, porque ya Jesús no era lo importante para ellos. Y Jesús le dice a ellos: yo reconozco que todo lo que hacen está bien, pero hay algo en contra de ustedes. Y es que han perdido el primer amor. Han perdido su primer amor. Y sabe, cuando se pierde el primer amor, cuando tenemos la capacidad de perder lo más importante, el lugar de prioridad, fácilmente nos ocurre lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 29. En el libro de Isaías capítulo 29 versículo 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Cuando el primer amor se pierde, mis amados, nos pasa lo que le pasaba a este pueblo, que se acerca a Dios pero solo de boca, porque nuestro corazón no está en el asunto, nuestro corazón no está con el Señor, nuestro corazón está lejos. Y sabe, así está pasando a mucho pueblo del Señor. ¿Sabe? Este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje no es para señalarle a nadie sus faltas. Este mensaje es para despertarte, para que te vuelvas al Señor. Este es un mensaje que trae orden, que trae gobierno, que trae autoridad, que trae vida sobre ti. ¿Sabe? Dios le está diciendo hoy a la iglesia: amado oyente, a quien quiera que tú me estés escuchando, y quien quiera que tú seas, lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es: sacrifica de nuevo tu Isaac. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu Isaac? ¿Será tu trabajo? ¿Será tu esposa? ¿Será tu esposo? ¿Será tu hijo? ¿Será un padre? ¿Qué es tu Isaac, hombre de Dios? ¿Será la congregación que pastoreas? ¿Será el dinero? ¿Cuál es el Isaac que está ocupando el lugar del Señor en esta mañana? ¿Sabe? Abraham dio el paso de amar a Dios por encima de todo, y por eso él fue el hombre que fue. Fue un hombre de rendición, fue un hombre de grandeza, porque le dio el primer lugar a Dios. Le dio el lugar preferente al Señor. ¿Sabe? Tener el primer amor es vivir una vida de adoración. ¿Sabe? El vivir en actividad no significa que tú seas adorador. ¿Sabe? Porque podemos hacer mucho y no ser adoradores. Abraham era un adorador porque el lugar primero, preferencial y prioritario en su vida lo tenía el Señor. ¿Sabe? Muchos hacen todo por rutina, por costumbre, y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo hagamos por un amor inmenso, donde Él es el primero. ¿Sabe? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es más importante para ti? ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Sabe? La adoración es el acto de expresión en amor y deseo por Dios. La adoración es insatisfacción, es querer más de Dios. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida y Él es el primero, Él es el que ocupa el lugar prioritario, tu deseo más grande. Es como dice el salmista, como el siervo, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así como el siervo pide agua en medio de la sequía. Así también, cuando Dios es el primero en tu vida, tu mayor deseo, tu mayor anhelo, tu mayor atracción, tu mayor fijación es Él. Es pasar tiempo con Él. Es vivir en Él. ¿Sabe? Cuando el primer amor se va, vivimos una vida donde hay santidad forzosa. Eso significa que
no nos va a ser fácil despojarnos de palabras malas, de hábitos malos. Permítame y perdóneme por utilizar este término, pero nos volvemos mal hablados. Porque no podemos vivir una santidad donde fluya la vida de Dios. Cuando tú vives en el primer amor, tú no vas a vivir una santidad forzosa. Tú vas a desechar malos hábitos, amistades que te puedan ser obstáculo para vivir una vida de consagración. ¿Sabe? Y no es porque se programe, porque mucha gente piensa que por programarse, hay mucho pueblo de Dios que piensa que por programarse para hacer algo o dejar de hacerlo, por eso van a vivir vidas de santidad. Permítame decirlo con todo respeto, pero es pura religiosidad. No es porque tú te programes. Es por el poder del amor de Dios, es por el poder de la gracia de Dios que nosotros vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sabe? Cuando tú vives una vida donde no hay santidad forzosa, los mandamientos de Dios no van a ser una carga. Cuando lo que Dios dice se te vuelve una carga, es porque hemos dejado el primer amor. ¿Sabe? Cuando vivimos en el primer amor, vivimos en un nivel de fe incondicional. La Biblia dice que Abraham creyó incondicionalmente. Él no sabía a dónde ir cuando Dios lo llamó, pero él fue. ¿Sabe? Cuando no crecemos en fe, es porque no vivimos en el primer amor. Cuando nosotros vivimos en el primer amor, nos va a ocurrir lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dice a Abraham en medio de la incertidumbre. Dios le dice: alza tus ojos y mira al norte, mira al sur, mira al oriente, al occidente, desde donde estás. Y Abraham miró con los ojos de Dios, con la visión del reino, porque él estaba en el primer amor. ¿Sabe? Cuando tú vives en el primer amor, lo tercero que pasa es que tú vas a vivir altamente motivado. ¿Sabe? Cuando alguien no ama, ya no sueña. Lo que va a tener son pesadillas. Ya no tiene ideales, ya no tiene metas, ya no tiene objetivos. Pero cuando tú tienes el primer amor, siempre va a haber algo por lo cual luchar. Siempre va a haber una actitud fuera de serie. Siempre va a haber una actitud hacia adelante, aunque las cosas vayan mal. Ahora, el Señor le estaba diciendo a esta iglesia: ustedes han perdido el primer amor. Ustedes han perdido el primer amor. Ahora, ¿cómo yo retorno al primer amor? Lo primero que tengo que hacer es lo que dice el versículo 5. Recuerda. Lo primero que el Señor nos dice es recuerden. Y recordar es traer a memoria. ¿Sabe? El primer paso para ir en el camino de regreso al primer amor es recordar. Y el Señor aquí está hablando a una iglesia que había extraviado el primer amor. Y el Señor le dice: regresen. Así como el hijo pródigo un día se fue de casa y volvió en sí, porque él recordó, él trajo a memoria la casa de su papá. El Señor nos dice: reflexionen, examinen, traigan a la memoria, deténganse y miren por qué el Señor perdió el primer lugar. Tenemos que detenernos. Tenemos que parar en esta mañana, iglesia, y mirar, hacer memoria. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ha sacado a Jesús de su primer lugar? Por eso Jeremías 6:6 dice, Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Hay que parar, hay que reflexionar, hay que detenerse, hay que tomar conciencia. Tenemos que identificar aquellas cosas que nos han alejado del primer amor. Lo segundo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Lo segundo que el Señor nos aconseja para volver al primer amor es arrepentimiento. ¿Sabe? Y arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cambia la mentalidad. Esa mentalidad que hay en tu vida
de fracaso, de atracción por otras cosas menos por el Señor, hay que cambiarla. Arrepentimiento significa reconocer que tenemos la culpa, pero que hay una actitud diferente. Y hay que pedirle perdón al Señor por haberlo sustituido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabe? Las primeras obras es tomar una decisión radical de volver al primer mandamiento. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Haz las primeras obras. Vuelve al primer mandamiento de amarlo a Él por encima de las cosas que nos rodean. Porque si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Sabe? Quitar el candelabro de su lugar. Porque el Señor le está advirtiendo, le está diciendo: arrepiéntete. Si no, vendré pronto. Pronto vendré, pronto me manifestaré y quitaré el candelabro. ¿Sabe? Quitar el candelabro es quitarle el derecho a la iglesia de alumbrar. Es quitarle el derecho de ser luz en medio de las tinieblas. Es tener el derecho de afectar y de ser parte. El Señor quitará la luz y no alumbrará. Y hoy Dios te está diciendo: varón, mujer, arrepiéntete, si no quitaré la luz de ti. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe? Hoy Dios nos está diciendo que debemos devolvernos a Él. ¿Sabe? Si hoy hay arrepentimiento, hay esperanza. Pero si no lo hay, vendrá juicio. Permítame diciéndole esto: la iglesia de Éfeso nunca se arrepintió. Y por eso esa ciudad fue destruida por un gran terremoto. Y no quedan sino ruinas hoy. Hoy Dios nos está diciendo: vuélvete a mí y al primer amor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo bendigo a aquellos que escuchen esta palabra y te pido que nos ayudes a volver al primer amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Contacto celular 317-727-6492 300-360-8000 o al fijo 328-8921 Cali, Colombia. Email g.ovanny77@hotmail.com. Giovanni González.